Esto quedó entonces de lo que recién estábamos charlando, el tema de cambio variable. Pero vamos al contenido teórico de hoy. Primero, antes que eso, un repaso rápido de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Más que nada, creo que el concepto más importante que nos tocó mirar es el concepto de derivación. ¿Está bien? Que es lo que vamos a estar haciendo a partir de ahora todo el tiempo, viendo toda clase de técnicas de derivación. Dijimos un proceso creativo, pero metódico que permite obtener un programa a partir de una especificación. Y lo que hicimos en la clase pasada fue agarrar esta especificación, que es de un ejercicio del práctico, es práctico 2, ejercicio 2B. Esta función que me dice si todos los elementos de la lista XS son iguales a un valor dado E. ¿Está bien? Entonces, bueno, hicimos cierta reflexión acerca de cómo podemos obtener un programa a partir de esto. Vemos que tenemos una expresión cuantificada, entonces a priori eso ya no es un programa válido en mi lenguaje de programación. Algo tengo que ver, algo tengo que hacer. Como es un cuantificador, este cuantificador tiene una cantidad de términos que a priori yo no sé cuántos son, va a depender de la lista XS. Entonces vamos a necesitar usar recursividad para eso. Y para obtener una función recursiva lo que hacemos es aplicar el principio de inducción para obtener la definición recursiva. ¿Está bien? Entonces vamos a tener nuestra definición va a estar compuesta de dos partes, una parte que va a ser lo que llamamos el caso base y otra parte que lo vamos a llamar el caso recursivo o el paso inductivo. Entonces, vamos a tener una definición para cuando nuestra lista es vacía, otra definición para cuando nuestra lista tiene uno o más elementos, y en esa definición, además, vamos a hacer una llamada recursiva, o sea, la función se va a llamar a sí misma, pero con un elemento menos de la lista, sin el primer elemento de la lista. Hicimos la derivación, hicimos caso base, fácil, con un rango vacío, creo, llegamos acá true. Pueden revisar la clase pasada, hicimos después el paso inductivo, para eso tuvimos que plantear la hipótesis inductiva y después derivar. Entonces partimos de acá, diga E de X seguido XS, lo convertimos a lo que dice su especificación y después lo manipulamos. Vimos que acá había estrategias y opciones, vimos cómo una estrategia fallaba y había otra que servía. También lo pueden repasar. En algún momento hacemos una partición de rango. El objetivo en algún momento es hacer aparecer el lado derecho de mi hipótesis inductiva, porque eso quiere decir que voy a poder aplicar la hipótesis para sustituirlo por el lado izquierdo. Eso pasa acá. Y bueno, después, simplificando el resto de las cosas, me queda este resultado de acá. ¿Está bien? Si se fijan, todas las cosas que estoy escribiendo acá son cosas que están en mi lenguaje de programación, son cosas ejecutables o programables. Así que estamos bien ahí y podemos dar por terminada la derivación. ¿Está bien? Resultado final, siempre vamos a escribir el programa que nos queda, este de acá. Algo que les recomiendo que se miren, a ver si lo tengo por acá. Vamos a la aula virtual un momento. En la parte de material hay un pequeño documento que se llama Consejos para la derivación de programas funcionales. Es un borrador que empecé yo hace un tiempo y tiene unas ideas básicas de, bueno, estrategias útiles a la hora de derivar programas en funcional. Y lo que estamos charlando, por ejemplo, acá teníamos un rango de la forma 0 menor o igual que i menor que n más 1. Y acá está esa distinción, se pueden partir por el principio separándole igual a 0 o por el final separándole igual a n. Y entonces, dependiendo de la situación en la que estemos, nos puede llegar a convenir una forma o la otra.
está bien, y lo que está diciendo acá es que la forma 1, esta de acá, separar por el principio, sirve cuando la variable i se usa con listas como índice o parámetro de tirar o de tomar o alguna de las otras funciones de lista que yo tengo. Porque luego puedo aplicar definiciones para i igual a 0 y también para la otra parte, si yo aplico un cambio de variable i por i más 1, que me sirve para que el rango me quede bien como la hipótesis inductiva, después también voy a poder aplicar la definición de ya sea indexar, tirar, tomar o lo que sea. ¿Está bien? Entonces, eso como material complementario les puede servir si en algún momento están derivando y se pierden un poquito. Además de eso, también vimos el tema de testing o ejecución, que es lo que se pide en el ejercicio que sigue, en el práctico 2. Sería como, bueno, vamos a verificar, vamos a ver si la función anda con algún ejemplo concreto que nosotros tengamos. Y de paso esto nos sirve para ver también cómo es que funciona la recursión y que efectivamente calcula lo que nosotros esperamos que calculara. ¿Está bien? Todos los términos del para todo, que son estos tres de acá. Bien. Dicho esto, entonces pasemos a una nueva técnica que vamos a ver hoy. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a seguir haciendo derivaciones, vamos a seguir haciendo inducción, vamos a seguir usando hipótesis inductiva, así que todo eso va a estar apareciendo todo el tiempo. Pero me gustaría introducir un nuevo concepto, el de modularización, y para eso retomar un ejemplo que habíamos empezado alguna vez, que era el de obtener el promedio de una lista de números. ¿Está bien? Si se fijan en las clases anteriores, van a ver que habíamos especificado la función promedio de esta manera. ¿Está bien? Si quieren podemos ponerle el tipo por completitud. Vamos a tener una lista de números. ¿Está bien? Num quiere decir que esto no es un número natural, sino que es un número float. Y vamos a tener un número. Bien, entonces ahora intentemos derivar esta específica. Intentemos obtener un problema. Queremos entonces la pregunta es, primero, la primera pregunta que siempre nos vamos a hacer, siempre nosotros queremos obtener un programa haciendo el mejor esfuerzo posible, partiendo de la especificación. ¿Está bien? ¿Es mi especificación está directamente programa? Vamos a preguntarlo así, ¿ejecutable? O sea, lo digo programable, pero por ahí. Entonces, ¿qué me dicen de esa pregunta? Bien, ok, no, porque contiene una expresión cuantificada, no es ejecutable. Sin embargo, todo el resto, la división y denominador de la división, sí es programable, ¿no? Voy a usar programable porque me siento más cómodo así. ¿Están de acuerdo con eso? En realidad, el pedacito que molesta solo ese de ahí, ¿no? Luego, podemos hacer una función nueva, podemos inventar la parte que no es programable y derivarla aparte. Bien.
este caso sería especificamos la nueva función vamos a decir f de xs, si quieren. A ver ahí. ¿Esta f qué tipo tiene? Bueno, igual que la otra de lista de num, num. Ahora capaz, ¿qué hace esta función? Si vemos así, leemos lo que dice la... Suma los elementos de la lista. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ponerle un nombre más sensato, en lugar de ponerle f, ponerle sum directamente. ¿Está bien? Somos capaces de leer esa cuantificación y darnos cuenta que hace algo muy simple, que es sumar los elementos de la lista, así que pongámosle un nombre que expresa eso de cierta manera. La función me suma los elementos de la lista, así que la llamaremos sum. Digamos la nueva función. A veces nos va a tocar modularizar cosas que son más raras y que no tenemos muy claro bien. Pero vamos a tratar siempre de estar interpretando y entendiendo qué dicen las expresiones cuantificadas y a la hora de modularizar, de buscar nombres bonitos para esas funciones. Y si no, bueno, le meteremos una letra y listo. Pero preferentemente buscar un buen nombre. Bien, entonces, ahora separamos la derivación en dos partes. ¿Bien? Primero, la derivación de promedio, después la de sum. ¿Bien? Entonces, derivación de promedio. Bueno, esto para que vean cómo vamos a escribir en general la modularización cuando hacemos una derivación. Por ejemplo, promedio de xs es igual a, de acuerdo a su especie. Fíjense que acá no estamos usando, no vamos a usar inducción para promedio, ¿está bien? No tenemos un caso base y un paso inductivo. Vamos derecho a una definición de una sola línea. Por especificación promedio, es todo eso de ahí. Voy a sacar las negritas de acá. Y ahora vamos a decir, por modularización, entonces a veces va a ser para nosotros suficiente introducir la modularización ahí directo sin escribir toda esta parte de acá. ¿Bien? Ahora lo estoy haciendo así porque es la primera vez, pero ya con esto sería suficiente para introducir la modularización, ¿no? Entonces, si hacemos eso, ya tenemos un dxs dividido cardinal de xs. Listo, la derivación de promedio, porque llegué a algo programable. Entonces, el resultado, ¿cuál es? Promedio. XS se define como sum XS dividido a la cardinalidad de XS. ¿Terminamos? No, porque falta la derivación de sum. Recordemos, la especificación es esta. ¿Está bien? Acá tenemos que hacer inducción en XS. Tendremos
los casos, su base. Entonces la pregunta es sum de XS de vacío. ¿Cómo se define? Y paso inductivo. Profe, cuando usted no da la función, ¿la tiene que definir uno mismo? Perdón. Cuando usted da la función, ¿la tiene que definir uno mismo? Cuando usted no la da, por ejemplo, cuando no está definida. Y, o sea, acá estamos derivando. Esta sum no está dada en ningún lado, ¿no? Está especificada, pero no está definida la función. Claro. Entonces hay que derivarla, ¿está bien? Y hay que obtener un... Ah, bien. Ahora, después, a la hora de rendir o qué sé yo, va a depender, digamos. Si le decimos, bueno, pueden usar esto, pueden usar aquello, o no pueden usarlo y usted tiene que derivar y obtener la definición y todo, dependerá del caso. Está bien. La sum es tan común y tan obvia, la vamos a usar tan seguido que probablemente se las dejemos usar sin necesidad de derivarla, ¿no? Bien, entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Es parecido al trabajo que hicimos con el IGA en la derivación de la clase pasada, así que le dejo como ejercicio, y probablemente ya lo hayan hecho antes, no sé, no estoy seguro si lo hicieron o no lo hicieron, a esta derivación de sum. Les dejo como ejercicio entonces eso, y ya una vez que derivamos la función sum, recordemos acá, esto era un resultado parcial, lo que tenía acá, falta sum. Acá el resultado final va a ser el siguiente, promedio de XS se define directamente así, y sum se define así, sum de es simplemente la suma de los elementos de la lista, así que tiene que estar clarísimo que esta es la definición correcta. Bien, hagamos entonces otra cosita más, testing, en realidad se los voy a dejar también, probar una función promedio con una lista de ejemplos. ¿Está bien? Por ejemplo, podemos decir, bueno, XS, qué sé yo, pongámosle elementos. Pónganse que ustedes aprobaron 4 materias ya. Sacaron un 7, un 4. Le pongo el punto 0, pero no hace falta. Igual. Un 7, un 4, un 6,50. No, porque son finales, así que son notas redondas. Y bueno, un 2, ¿no? Una desaprobada. Entonces, también ejercicio para ustedes. Hacer esto como lo hicimos en su momento con la función IGA acá. ¿Está bien? Usando esta notación con la flechita esta toda con curvas. Haciendo pasos de reducción hasta llegar a un valor canónico. En este caso era un booleano, pero ahora va a ser un num. Bien. Vamos con otro ejemplo. Profe, una Sí, pregunta. ¿Ese testing que usted dice sería la verificación del programa? ¿Sería o no? sí. Testing, verificación. Exactamente. Verificación. Es una verificación. Y falla, quiere decir que el programa está mal. Si no falla, no necesariamente quiere decir que el programa está mal, porque puede ser que justo ese ejemplo que agarré no falló y hay otro ejemplo que sí falla. ¿Está bien? Pero se supone que si nosotros hicimos los pasos correctos en el proceso de derivación, el problema tiene que estar bien resuelto y el programa tiene que andar en absolutamente todos los casos. ¿Bien? Esa es la idea de derivar, ¿no?
tener en cierta forma una demostración matemática de que el programa satisface la especificación. Vamos a otro ejemplo, en donde me puede llegar a aparecer la modularización. Y es este de acá, que es el ejercicio 4A del práctico 2. A ver, vamos a ver un momento el enunciado del práctico. Práctico 2, ejercicio 4A. SumPot, fíjense, me toma un num y un nat. También le pone x al num y n al nat. O sea que esto podría ser, x podría ser un número real, ¿no? 3,25, pero n es un natural. Y lo que hace es computa la suma de potencias de un número. ¿Está bien? Que es esta sumatoria de acá. A ver, entonces esto es, ¿qué hace? Volvemos a la pizarra, perdón. Ejemplo. Entonces, supongamos que x es 3,33 y n es 4. Un pot xn va a ser, debería ser, a ver quién me ayuda, usando lectura operacional. ¿Quién me quiere dictar? La sumatoria de I, así. No lo escribamos con sumatoria, escribámoslo ya los términos que se están sumando. ¿Está bien? Lo que nosotros... 3.33 por a la 4 más 3.33 a la 4 y así sucesivamente. 3.33 a la que, perdón. Hasta llegar... A la Ah, no, cero. perdón. Sí. A la 0, después a la Vamos a 1. empezar con 3.33 a la 0, más 3.33 a la 1, Pero hasta 3. más El 4 no va. 3.33 a la 2, más 3.33 a la 3. Bárbaro. Claro, porque dice I menor estricto que N, así que hasta 4 no es. Ok. Bueno, sabemos eso. Ahora vamos a hacer una derivación. ¿Qué me quedó en subíndice esto? Sí, ahí está. Pero tengo problemas con el tamaño acá. Ahí va, ahora sí. ¿Cómo empezamos esta derivación? A ver quién dice. ¿Quién se le ocurre? Con n igual a 0, ¿Por qué si pones n igual a 0 no hace nada? ¿Cómo que no? Ian. Con n igual a 0 no hay ningún problema, ¿no? No, chicos, con n igual a 0, ¿qué es esto? ¿Esto qué es cuando n es 0? Empecemos por ahí. 0. 1 no es, ¿no? 1 no es. Bien, 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 bien. Bárbaro, eso. Sí, y de hecho, no pensemos en programa, pensemos que esto es una función. ¿Está ¿No bien? da vacío, profe, con n igual a 0? Sí, da rango vacío, por lo tanto da 0. Ah, No hay ningún problema. ¿Por qué rango vacío, profe? Si podemos tener el i que valga 0 y x a la 0 me va a dar 1. No, porque dice, fíjate cómo dice. menor estricta. 0 menor o igual que i, n 0. menor estricto que n. Si n es 0, no existe ningún i, porque siempre esto uno lo tiene implícito, pero lo estamos haciendo siempre. Sí. A no ser que yo diga lo contrario, esto va a ser un natural. ¿Está bien? No hay ningún natural que pueda ser al mismo tiempo mayor o igual que 0 y menor estricto que 0. Bueno, de hecho, ningún número de ningún tipo. Ni hace falta la aclaración de que es un natural. Bien. Derivación. ¿Cómo hacemos esta derivación?
Milton, eso es otra cosa, ¿está bien? Que sería cuando el X es 0. Sí, pero ¿cómo justificamos eso en la derivación? Si tenemos un caso así, o sea, si hay algún otro. Vamos a suponer que X es distinto de 0 y listo, nos olvidamos de ese tema, ¿está bien? Nunca voy a tener en la base de mi exponenciación un 0. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que es distinto de 0, ya que si no, mi función no va a estar definida. Porque no está definido 0 a la 0. Ahora, dejemos la burocracia de lado por un momento y pensemos, ¿cómo hacemos la derivación de este programa? ¿Qué es lo que vamos a decir acá? Ahí puede aplicar partición de rango. Tranqui, tranqui. ¿Partición de rango de qué? O La sea, caso base, digamos, con n igual 0. bien, bien. O sea, pero Empezamos. vamos más atrás, chicos. ¿Partición de rango a dónde? No hay, o sea, tenemos que tener un rango. Ahí está mi cursor acá, no dice nada. ¿Está bien? Hay que contar en una derivación, hay que contar un cuento, una historia, que le voy a convencer a otra persona de que la derivación está correcta. ¿Está bien? Está bien. Tratemos de hacer eso. Caso base, ¿por qué? Porque tenemos que hacer inducción. ¿Está bien? Entonces, vamos un paso atrás. No digamos caso base. Primero decimos vamos a hacer inducción. ¿Y en qué hacemos inducción? Sobre n empezamos a hacer inducción. N igual 0. Bien, bárbaro. Entonces, de a poquito. ¿Está bien? La partición de rango en su momento llegará. Habrá alguna por ahí. Eso es solo una regla de los cuantificadores que anda colgada por ahí. Ni siquiera hemos empezado una derivación. No nos apuremos. Claro, exactamente. En X no tiene ningún sentido. No existe la inducción sobre los reales. ¿Está bien? Además, tiene que estar claro porque en el rango lo que juega es el n, ¿no? Necesitamos hacer inducción en n. ¿Está bien? Mi programa va a tener la forma. Esto lo quiero ir planteando, pero no voy a poner la solución todavía. Pero vamos a ir planteando y la cosa va a ser así. Vamos a tener eso que va a ser el caso base. Y después el caso recursivo. ¿Usa 0 porque es el neutro de la sumatoria nada más o porque se le ocurrió? 0 porque es inducción en los números, ¿no? Es el Bien. caso base de la inducción Sí, es base. verdad. Está ¿Está bien. bien? Es por eso, es inducción. Igual, si llegamos a tener tiempo, acá abajo, ahí vamos a hacer toda una discusión sobre el tema de inducción. Bien, vamos a ver si llegamos o no. Y en el caso inductivo, en el caso recursivo, vamos a definirlo en términos de n más 1, o sea, quiere decir que el segundo parámetro va a ser un número mayor que 0, y lo vamos a definir en términos de un pot y n. ¿Está bien? Entonces vamos a ello. Vamos a eso. ¿Está bien? Caso base. Es este de acá. Ahí va. Un pot x0 es igual por especificación a lo que dice su especificación. Pero donde decía n, ahora dice 0. ¿Y esto qué es? Rango vacío. Y después queda X a la... Por lógica y rango vacío. ¿Bien? Entonces ahí ya está el caso base. Viendo pasar rápido el paso inductivo, el caso base es muy simple. ¿Está bien?
planteemos cuál es la hipótesis inductiva. ¿Cuál es la hipótesis inductiva? La primera especificación. Exactamente. Es este de acá. Un predicado. Este predicado de acá. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a trabajar sobre esto. ¿Está bien? Fíjense, es el lado izquierdo de la definición que yo estoy buscando. Entonces yo quiero llegar a descubrir qué son estos signitos de pregunta que puse acá. ¿Mm? ¿Cuál es el primer paso? Aplicar especificación. Entonces, por especificación, hay una cosa que está copiándose mal, es la exponenciación acá, ¿no? Sí, esto. Ahí va. Ahora sí. Bien, ¿y ahora qué sigue? Podría ser por lógica i igual a 0 o 1 menor o igual a i menor a n más 1. Ok. Entonces, fíjense, acá estamos en una situación. Acá. Voy a volver a este documento, consejos para la derivación de programas funcionales. Exactamente esto que estamos viendo acá. ¿Está bien? Entonces, como decimos acá, siempre esto se puede partir de dos maneras. O por el principio o por el final. La decisión de cuál me sirve y cuál no va a ser una cuestión de estrategia y capaz que a veces si yo no sé, la cuestión sea probar y ver qué pasa. ¿Está bien? Entonces lo que yo les propongo es que probemos una y veamos qué pasa. A ver qué dicen acá. Sería mejor separar el i igual a n más 1, dice Tomás. Bueno, yo lo que propongo es probemos primero la que dice Tomás y después vemos, no sé quién decía, lo de probar con i igual a 0. Vamos primero ahora esta de acá. 0 menor o igual que i menor que n o i igual a n. A ver, Tomás, ¿estás de acuerdo que no puede ser i igual a n más 1? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Esas confusiones no tienen que suceder más, mucho menos en un examen. Acuérdense, muy importante distinguir menor estricto de menor igual. ¿Está bien? Estén atentos siempre a eso. Un errorcito de eso te rompe un ejercicio entero. Seguimos. ¿Qué podemos hacer después de esto? Sigue acá. Partición de rango. Partición de rango. ¿Qué tengo que chequear para poder hacer partición de rango? Que sean disjuntos. Muy bien. Fíjense que la sumatoria no es idempotente. Entonces es fundamental que los rangos sean disjuntos porque si no, no podría partir. Si esto fuera un para todo, podría partir sin ningún problema. Bien. ¿Y ahora? Vamos ahora. Sí, hipótesis inductiva. Quedó igual. Bárbaro. Entonces fíjense, la estrategia es interesante porque me lleva rápido la hipótesis inductiva. ¿No?
podemos decir que esto es un pot de xn más esto de acá, ¿no? Bien, ¿y ahora? ¿Término constante? Rango unitario. Término constante no es, eso seguro. Sí, sí, perdón. Rango unitario sí, tiene toda la pinta de ser un rango unitario. Término constante no es porque acá la variable y está mencionada, así que término constante no es. Rango unitario me dice que acá va a quedar el término, en donde decía i, yo voy a poner n. Bien, ¿y ahora? Hay que modularizar. ¿Por qué? Porque x a la n no es una expresión programable. Muy bien, bárbaro. X a la n no es programable. ¿Bien? ¿Por qué no es programable? Porque nosotros lo decimos. ¿Bien? Cuando definimos el lenguaje de programación, ya aclaramos, la exponenciación esa no es programable. Así definimos el lenguaje. En realidad cualquier cosa, ¿qué pasa? Que no es una operación elemental, ¿está bien? Una multiplicación o una suma es una operación elemental que la computadora sabe hacer en un instante. Ahí tiene microchips que se encargan de eso. Un cálculo como una productoria, un factorial, esta exponenciación que esconde una productoria porque es multiplicar x n veces, en principio no es programable. Tenemos que dar un programa, no me viene esto resuelto. Así que, por ejemplo, por este caso, lo que vamos a hacer es resolver esto introduciendo una modularización. ¿Qué nombre le ponemos? Pongámosle, como es una exponenciación, exp. X. Usemos las mismas letras. Introduciendo esa modularización, vamos a hacer x, xn. Bien, terminamos de derivar. Fíjense que acá ya llegamos a algo programable, ¿no? Queríamos agregar un pot, falta exp. Resultado parcial. ¿Cuál es? Un pot de x. 0 se va a definir como 0, habíamos dicho. Es un pot de x n más 1 era todo este de acá. ¿Bien? Y entonces ahora vamos a exp. Derivación de exp. ¿Cuál es la especificación? Voy acá a resaltar esto porque acabamos de introducir una modelización en ese punto. ¿Está bien? Tiene que estar claro entonces. Esta es la especificación. Una modelización exp especificada por y acá me quedó. Bien, entonces la pregunta es ¿cómo derivamos esto? Pero no me sale el acento correcto. Ahí va. ¿Qué dicen?
Acuérdense, esta exponenciación es casi como un cuantificador. También. Inducción en N. Bien, entonces vamos a tener caso base y paso inductivo, ¿no? Caso base, exp de x0, ¿qué va a hacer? Por especificación, x a la 0. ¿Está bien? ¿Y eso qué es? 1. Por aritmética, o no sé bien por qué. Esto es 1. Inductivo. Hipótesis inductiva. Esta de acá. Entonces vamos a trabajar exp de n más 1. Esto va a ser esto por especificación. ¿Y ahora qué queremos hacer? Queremos llegar a aplicar la hipótesis inductiva. Entonces, ¿qué paso podemos hacer acá? ¿Alguna idea? Propiedad de exponenciación. Milton está medio... Propiedades de exponenciación. ¿Qué propiedad de exponenciación? X a la n por x. Sí. Esto no sé también en qué materia lo habrán visto, pero sabemos muy bien que esto vale. Y ahora, hipótesis inductiva clara, ¿está bien? N por X. Listo, entonces. El resultado final es lo que ya habíamos escrito para SumPot. Y además, la definición para exp. Era este de acá. Y este de acá. Falta una X ahí, profe. ¿A dónde? Ahí en lo que acabo de pegar. Sí. Hay un error de tipo, ¿no? Ahí va. ¿A esto te referías? Sí. Bárbaro. Sí, me estaba equivocando ahí. Bien. Bueno, vamos a tomar un descansito y después vamos a ver qué hubiera pasado si en esta opción de lógica aplicábamos el otro camino. Está bien de partir por el principio. Y resumimos un poquito lo que es la modularización. ¿Alguna pregunta de lo visto hasta ahora? Volvemos al práctico 2. Lo que estábamos viendo, ejercicio A. Con estas mismas ideas se puede resolver el ejercicio B, C y D. ¿Está bien? Un tip acá es que la modularización uno la hace en el momento en el que aparece la necesidad de hacerla en el medio de una derivación. ¿Está bien? Uno no en general no se anticipa a la idea de que uno tiene que modularizar, sino que uno intenta hacerlo como sugiere la especificación, que en este caso es, en el caso de SumPot, es usando inducción, y después,
en algún momento, en el medio de la derivación, ve que aparece la necesidad de modularizar. ¿Está bien? Esa va a ser la estrategia que vamos a usar en general cuando modularicemos. Bueno, yo tengo la grabación.